Abran su Biblia, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 19. Seguimos en nuestro estudio del segundo libro de Samuel. Y hemos estado viendo claramente lo que pudiéramos decir es la vida de David, la vida de sus hijos, entre otros, pero él es el principal que hemos estado viendo. Y después de terminar nuestro estudio en el segundo libro de Samuel, vamos a estudiar la vida de Salomón también, que es el próximo, ¿verdad?, en tomar el reino. Y vamos a ver lo que pasó durante su reinado y vamos a ver algunas de las cosas que él escribió mientras estuvo reinando, etcétera, etcétera. Es que vamos a estar brincando de los libros de Reyes a Eclesiastés y así sucesivamente, viendo algunas de las cosas que Salomón nos deja como enseñanzas en la palabra. Entonces, segundo libro de Samuel, capítulo 19. Oremos una vez más. Bendito Padre, al abrir tu palabra pedimos y buscamos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y nos enseñe las cosas que tienes para nosotros hoy, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, estamos siguiendo las cosas que pasaron cuando David volvió a Jerusalén, después de que Absalón, su hijo, había usurpado el trono, había tomado la posición de rey en Jerusalén, pero también había sido derrotado juntamente con su ejército. De hecho, había muerto, ¿verdad? Había muerto en esa batalla que tuvieron, aun cuando David le pidió a Joab y a su ejército que no le fueran a hacer nada. De todas maneras, lo mataron. Y ahora David está regresando a Jerusalén y está volviendo a querer tomar el reino. Hemos estado viendo cómo se comportó con la gente con la que se iba encontrando, ¿verdad? Y cómo la gente estaba asustada, ¿verdad? Pudiéramos decir, porque pensaban que el rey iba a volver como se esperaría que volviera, con la espada desenvainada, queriéndose vengar de todos aquellos que se habían unido a la rebelión de Absalón, queriendo... Ok, no sé si se apagaron las luces, ¿verdad? Ok, así está más tranquilo, así era menos calor. Gracias, caballeros, gracias. Entonces, vemos que volvió y algunos estaban asustados, creían que iba a venir con la espada desenvainada, pero hemos visto cómo en realidad no llegó de esa manera. De hecho, nos estamos dando cuenta de que su regreso fue diferente a lo que se esperaba de él. Pareciera que se esperaba de nuevo que volviera con la mira en vengarse de quienes se habían hecho del lado de Absalón. Sí, pero vemos que de hecho se mostró perdonador, se mostró benévolo, en algunos casos hasta espléndido se mostró con algunos de ellos. Sí, la semana pasada vimos cómo se comportó con Mefiboset. ¿Se acuerdan quién es Mefiboset? Mefiboset es el hijo lisiado de Jonatán. ¿Se acuerdan? Que cuando preguntó David si había algún descendiente de Saúl todavía vivo, le hablaron de Mefiboset y él lo acogió, lo llevó a su casa, lo sentó a su mesa y se nos dice que le devolvió todas las tierras y pertenencias que habían sido de Saúl, su abuelo, y lo sentó a su mesa, lo recogió, lo tomó como uno de su familia. Sí, y pudimos ver cómo en cierta manera todos somos Mefibosets, ¿verdad? Todos estamos lisiados por el pecado, no hay manera en la que nosotros podamos hacer nada por nosotros mismos en ese sentido. Y el Señor nos acoge, nos recibe y nos prepara un lugar en su mesa, ¿verdad? Y no solamente nos prepara un lugar en su mesa aquí en la tierra ahorita, como parte, que es lo que es de hecho la comunión, ¿verdad? En donde nos acercamos a la mesa del Señor, participamos de su cuerpo, simbolizado por el pan, y de su sangre, simbolizado por el jugo de uva o el vino, según sea la costumbre de la iglesia en la que se está celebrando, pero sino que también nos está preparando un lugar en la cena de las bodas del Cordero, ¿verdad? Que va a ser mucho más glorioso que cualquier cosa que podamos tener aquí en la tierra. Entonces vimos la semana pasada cómo se comportó con Mefiboset, y vimos que aunque Siba, el siervo de Mefiboset, intentó de ganarse a David y intentó o calumnió más bien a Mefiboset, diciéndole a David que Mefiboset no había salido a encontrar al rey para irse con él porque estaba pensando que ahora sí iba a poder tomar el lugar de su padre Saúl. Vemos que ese no era el caso, ¿verdad? Siba engañó a Mefiboset o no le hizo caso a Mefiboset, lo dejó, y como Mefiboset estaba lisiado, no podía hacer nada por sí mismo, no pudo salir a encontrarse con David, y Siba fue y le dijo a David una
mentira. Sí, pero luego cuando David se encuentra con Mefiboset, Mefiboset le hace saber a David lo que había pasado y David le dice que va a repartir lo que le había dado a Sibá, dice que lo va a repartir entre Mefiboset y Sibá para que los dos tengan una parte igual en las propiedades que habían sido de David. Pero en el versículo 30, noten lo que Mefiboset le dice a David. Pero Mefiboset replicó: por mí él se puede quedar con todo. A mí me basta con que su majestad haya vuelto a su palacio en paz. ¿Sí? Entonces vemos el corazón de Mefiboset ahí, ¿verdad? Que no quería nada para él, no quería nada material. Él lo que quería era que el rey estuviera en el lugar que le pertenecía a él. Y creo que ese debe ser el corazón de todo creyente también, ¿verdad? Debemos no desechar del todo, pero no ponerle tanta importancia a las cosas terrenales y materiales que pudiéramos adquirir aquí en la tierra. Lo que yo quiero ver es a mi rey sentado en su trono, reinando de una vez por todas para toda la eternidad, en los cielos y en la tierra, haciendo justicia como solamente Él puede hacer. Especialmente en los tiempos en los que vivimos, ¿no es cierto? Debemos de estar, como dice en el Padre Nuestro: vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y sabemos que en el cielo se hace la perfecta voluntad de Dios todo el tiempo. Y eso es lo que queremos aquí en la tierra, ¿verdad? Lo pedimos constantemente, creo que eso es lo que debemos estar pidiendo constantemente, que su voluntad se haga aquí en la tierra. Pero también sabemos que Dios en su sabiduría a veces deja que el hombre haga de las suyas, ¿verdad? Deja que el hombre haga de las suyas, deja que el hombre siga rebelándose contra él, para que el día en el que él finalmente traiga juicio sobre el hombre, nadie pueda decir que Dios está siendo de alguna manera injusto, sino que el hombre va a saber claramente por qué se le está juzgando. En el versículo 31, noten, hoy vamos a ver cómo David lidió con otras personas. Pero estas personas, una en particular, no habían estado en contra de él, sino que le ayudaron en su huida de Jerusalén. Y yo creo que le ayudaron porque reconocían que él era el ungido de Dios, que él era el rey que debía reinar sobre Israel, y por eso le ayudaron, aunque estas personas no pareciera que eran parte de Israel. Noten ahí en el versículo 31. También Barzillai, el Gaaladita, fue desde Rogelín hasta el Jordán y lo atravesó para encontrarse con el rey y acompañarlo al otro lado del río. Sí, este hombre Barzillai, sí, era Gaaladita. No nos dice que era israelita, nos dice que era Gaaladita, pero aun cuando no era parte de la tribu o de las tribus de Israel, de todas maneras él va y busca a David para ayudarle a atravesar el río Jordán en su vuelta a Israel. Versículo 32 dice: Barzillai era ya muy anciano, pues tenía 80 años. Y cuando el rey estuvo en Mahanaín, él le había dado provisiones, pues era muy rico. Entonces este era un hombre pudiente, era un hombre que tenía dinero. Y aun cuando pudo haberse hecho del lado de Absalón para salvar su dinero, para mantener su 401k bien protegido, ¿verdad? De todas maneras no fue lo que hizo. Él fue y le ayudó a David. Él se hizo del lado de David. ¿Por qué? Porque sabía que el reino le pertenecía a David. No estaba en ello para ganar más, ya tenía suficiente. Estaba en la batalla porque quería honrar a David. Hablamos acerca de esto cuando estuvimos en 2 de Samuel 17, los versículos 27 al 29, unas cuantas páginas a la izquierda, pueden leer ahí en el versículo 26 de 2 de Samuel 17. Después de cruzar el Jordán, Absalón acampó en las tierras de Galaad con los israelitas que lo acompañaban. Y cuando David llegó a Mahanaín, lo recibieron Sobí, hijo de Nahas, que era de Rabá de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y noten, y Barzillai el Gaaladita de Rogelín. Estos llevaron para David y sus hombres camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comieran, pues sabían que estaban cansados, hambrientos y sedientos por haber cruzado el desierto.
Entonces podemos ver que este hombre, y juntamente con las otras personas que fueron con él, su propósito era ayudar a David, su propósito era darle lo que necesitara para que siguiera su viaje y para que tuviera todo lo necesario. Versículo 33 sigue diciendo: entonces el rey le dijo a Barzillai: ven conmigo a Jerusalén y yo te daré todo lo que te haga falta. Noten, ven conmigo a Jerusalén y yo te daré todo lo que te haga falta. Ya era rico Barzillai, lo hemos podido ver, ¿verdad? Y ahora David le dice: ¿sabes qué? Porque me ayudaste, porque estuviste conmigo, ahora vente conmigo a Jerusalén y no vas a tener que preocuparte por nada. Aquí vemos de nuevo ese corazón misericordioso de David, ¿no es cierto? Había sido misericordioso con algunas de las personas que habían estado en su contra, que habían ayudado a su hijo Absalón a quitarle el trono. Había sido benévolo y espléndido con algunos de ellos. Y ahora, ¿cómo creen que se va a comportar con alguien que le ayudó? Fue misericordioso y benévolo con aquellas personas, con las personas que le ayudaron. Me imagino que va a ser mucho más benévolo, ¿verdad? Va a buscar premiarlos más, va a buscar darles más, ofrecerles más por su lealtad, ofrecerles más porque estuvieron dispuestos a estar de su lado, aun cuando parecía que todo Israel estaba en su contra. ¿Sí? Entonces, si fue misericordioso anteriormente, va a ser más misericordioso aquí. ¿Y saben qué veo yo aquí en esta parte, en este corazón de David? Yo veo aquí un atributo que también Dios nos muestra de sí mismo. Porque ¿saben qué? Dios es bueno con todo mundo. Dios es bueno con justos y con injustos. Dios es bueno con santos y pecadores. A los santos a veces no nos gusta eso, ¿verdad? Los santos como que nos molestamos por eso, ¿verdad? Como que decimos: no, Señor, a los pecadores no deberías de darles nada. Los pecadores lo único que merecen es castigo. Los pecadores lo único que merecen es fuego, ¿verdad? Pero Dios no es así. ¿No se han dado cuenta de eso? Porque si fuera así, ¿ok?, ya hubiera acabado con todo, ¿verdad? Así como acabó con el diluvio, hubiera acabado con todo, como dice Pedro, que va a acabar todo con un calor ferviente, y ya todos ya estuviéramos achicharrados y ya ni en cuenta, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios es bueno con justos e injustos. Dios es bueno con pecadores y con santos, porque es el carácter de Dios. Dios es bueno, Dios es amor. Sí, Dios es justo y un día va a impartir justicia como solamente Él sabe y puede hacerlo. Pero mientras no llegue ese día en el que tenga que impartir justicia, ¿sí?, va a ser bondadoso, va a ser amoroso, va a ser misericordioso y va a ser lleno de gracia, ¿sí? En el Salmo 25 y el versículo 8, noten lo que dice. Salmo 25, versículo 8. El Señor, ¿qué dice? No lo han puesto. Ok, el Señor es bueno y recto, dice el Salmo 25, 8. Y luego dice: por eso enseña a los pecadores el camino. El Señor es bueno y recto, por eso enseña a los pecadores el camino. Si Dios quisiera acabar con todos los pecadores, ¿les mostrara el camino? ¿Les encendería la luz para que vieran por dónde caminar? ¿Les llamaría la atención para que supieran que están ofendiéndolo y para que supieran que están en una situación muy precaria y que deberían de buscarlo a Él? Yo creo que no. Pero Él es bueno, Él es recto, ¿sí? Y por eso enseña a los pecadores el camino. ¿Cuántos fuimos pecadores antes de que el Señor nos enseñara el camino y nos acercáramos a Él? Todos. ¿Cuántos somos pecadores ahorita todavía? No de igual que cuando no conocíamos al Señor, pero seguimos siendo pecadores. Y sin embargo el Señor constantemente nos está mostrando el camino, ¿no es cierto? Constantemente nos está mostrando el camino. Venimos a la iglesia, escuchamos una predicación, nos tocan en donde nos duele y sabemos que es el Señor que nos está diciendo: deberías de cambiar tu manera de pensar, tu manera de hacer las cosas, el camino por donde vas, porque Él es bueno y recto y enseña a los pecadores el camino. ¿Sí? Ese es el Dios al que servimos. ¿Verdad? Si fuera ese Dios que a veces se predica, si fuera ese Dios del que a veces se habla, que es un Dios enojón, iracundo, vengador,
de nuevo lo va a hacer un día, su ira va a caer sobre esta tierra, pero ahorita está siendo misericordioso porque, como vamos a ver más adelante, no quiere que nadie se pierda. Está siendo misericordioso y enseña a los pecadores su camino. Sí, enseña a los pecadores su camino. El Señor nos dijo, disculpen, vean, busquen en sus Biblias, y yo voy a buscar en la mía también, porque parece ser que no la puse aquí, pero busquen en sus Biblias en el Salmo, déjenme ver si lo puedo encontrar rápidamente. En el Salmo capítulo 33, en el Salmo capítulo 33, y parece ser que se me está haciendo, Salmo capítulo 33, ay Dios, a veces la electrónica como que saca de Salmo 33, debería de ser más rápido que esto. Salmo capítulo 33, versículo 5. Quiero que presten atención a lo que dice el Salmo capítulo 33, versículo 5. ¿Qué dice? El Señor ama la justicia y el derecho. ¿Qué dice la segunda parte? La tierra está llena de su misericordia. Okay, cuando se imagínense esa frase, la tierra está llena de su misericordia. ¿Qué se imaginan? Un lugar en donde la misericordia está en todos lados, donde la misericordia de Dios está en todo lugar, está en todos lados. No hay un lugar en la tierra donde podamos ir en donde no esté su misericordia. ¿No es cierto? No hay lugar a donde podamos ir a donde no esté su misericordia. Lo que quiere decir que está al alcance de ¿cuánta gente? De todos. Lo que quiere decir que la misericordia de Dios está al alcance de todos. Desafortunadamente habrá muchos que despreciarán esa misericordia. ¿Sí? Despreciarán esa misericordia. Aunque está para tomarse. Está para aceptarse en el momento que se desee. Está para ser recibida en el momento que se desee. ¿Saben qué? Muchos la van a despreciar. Recuerdo cuando estaba chavalito y mi papá iba a piscar uvas por allá a Lodi, Lamont, allá en el norte de California. Y me acuerdo que mi mamá y mi papá en el verano nos llevaban a la pisca. Yo tendría como unos 5 o 6 años, mi hermano tendría como 3 o 4. Y me acuerdo que cuando nos cansábamos de andar de surco en surco, porque era pura arena, ponían un papel, era uva para pasas, y se ponía un papel en un marco, y el marco se llenaba de uvas y la dejaban ahí para que se hiciera pasas. Pero mi mamá y mi papá ponían un pedazo de ese papel debajo de las parras, en donde caían así los racimos de uva enfrente de nosotros. Y lo que hacía mi mamá era que les echaba agua para que se les cayera la arena. ¿Y saben qué? La única razón por la que no comíamos uvas a veces era ¿por qué? Porque no queríamos. Porque las uvas ahí estaban para comer hasta reventar. ¿Sí? Por donde quiera había uvas a nuestro alrededor. Y mi mamá y mi papá buscaban parras en donde hubiera una buena cantidad de uvas. ¿Saben que el salmista aquí nos dice que la misericordia de Dios llena la tierra? Así de grande es su misericordia. Y está siendo ofrecida a toda la humanidad. Desafortunadamente hay muchos que no van a querer aceptar esa misericordia. ¿Sí? Hay muchos que no van a querer aceptar esa misericordia. Pero Dios, de nuevo, es bueno con los buenos y con los malos. Pedro nos dice, y lo vamos a estudiar más a fondo cuando lleguemos a esta porción de la Escritura, en 2 de Pedro capítulo 3 y el versículo 9 nos dice, entre otras cosas, que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él.
El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. ¿Cuántos quiere el Señor que se pierdan? Ninguno. ¿Qué es lo que está esperando? Que todos se vuelvan a Él. ¿Todos se van a volver a Él? No. Hay quienes se van a rehusar, hay quienes no van a querer, hay quienes se van a oponer, hay quienes van a sumir los talones en la arena y no se va a poder ni siquiera a rastras llevar a que se vuelvan a Dios. Y cuando el Señor tenga que juzgarlos, ¿quién va a tener la culpa? ¿Dios porque Dios es malo? ¿Quién va a tener la culpa? La persona que no quiso recibir, ¿verdad?, la gracia de Dios, la persona que no quiso recibir la misericordia de Dios. ¿Y saben qué? Les digo una cosa, como cristianos, nosotros somos llamados a ser de la misma manera que Dios es, a amar buenos y malos, a hacer buenas obras a favor de los buenos y a favor de los malos, ¿sí?, a soportar a los buenos y a los malos, a tolerar a los buenos y a los malos. Somos llamados a hacer eso. Somos llamados a tener ese mismo corazón. Mateo capítulo 5, los versículos 43 al 45, dice lo siguiente. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quien los persiguen. Versículo 45 dice, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Se fijan, somos llamados a tener ese mismo corazón que Dios tiene. ¿Sí? Es tan fácil ser bueno con los buenos, ¿no es cierto? Es bien fácil ser bueno con los buenos. Hasta gusto nos da ser bueno con los buenos. Pero cuán difícil es ser bueno con los malos. Cuán difícil es ser bueno con los injustos. Es ser bueno con los injustos, ¿verdad? Y eso que nosotros no somos tan buenos que digamos, porque si algo tenemos bueno es por Jesucristo y fuera de Él no tenemos nada bueno. Y eso que no somos justos, porque Pablo nos dice en Romanos que no hay justo ni aun uno. Sin embargo, Dios nos ama. Sin embargo, Dios nos tolera. Sin embargo, Dios nos acepta. Sin embargo, Dios nos recibe. ¿Verdad? Y como hemos visto, Dios enseña su camino a los pecadores. Hemos visto que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Él y se acerquen a Él. ¿Sí? Pero es muy fácil para nosotros ser bueno con los buenos, pero muy difícil ser bueno con los malos. Ahora, quiero que entiendan una cosa, ¿ok? Ser bueno con los malos no quiere decir que vamos a estar de acuerdo con lo que los malos hacen, porque Dios, aun cuando es bueno con ellos, no está de acuerdo con lo que hacen, ¿sí? Está teniendo misericordia, está teniendo paciencia para que se vuelvan a Él, pero no está de acuerdo con lo que hacen. Entonces nosotros tampoco somos llamados a estar de acuerdo con ellos, tampoco somos llamados a aceptar su pecado, tampoco somos llamados a aceptar lo malo que hacen, pero somos llamados a verlos a ellos con los mismos ojos de misericordia que Dios los ve. Con los mismos ojos de misericordia que Dios los ve. Porque nosotros somos muy buenos para juzgar, nosotros somos muy buenos para decir, Él es malo, ella es buena, Él es santo, Él es pecador, etcétera, etcétera. Tenemos una habilidad tremenda para juzgar y para determinar lo que cada persona es. Y la verdad de las cosas es que el único que tiene esa habilidad es ¿quién? Es Dios. Entonces nosotros somos llamados a ser como Él, a tener este mismo corazón que David tuvo. ¿Sí? De que fue bueno con los que estuvieron en su contra, pero fue más bueno con aquellos que lo honraron. ¿Sí? Entonces, si Dios tiene ese corazón para con los malos, ¿cómo debemos ser nosotros? Así es que mañana hay que ir a buscar a la persona más mala que conozcamos y vamos a darle misericordia, vamos a mostrarle gracia,
Vamos a recordarle que Dios está siendo paciente con él o ella para que se vuelva a Dios y no sufra el castigo eterno. Que no quiere decir que, porque no está sufriendo ninguna consecuencia, no quiere decir que Dios esté de acuerdo con lo que está haciendo. Quiere decir que Dios está siendo paciente con él o ella. Y si Dios está siendo así de paciente con él o ella, ¿cómo debemos ser nosotros? Igual de pacientes. Esperar que Dios haga la obra en ellos, ¿verdad? Esperar, seguir orando por ellos, seguir hablándoles cuando estén dispuestos a recibir y seguir pidiéndole a Dios que los alcance y con su, ¿verdad? Con su bondad los haga llegar al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, de nuevo, si Dios tiene este corazón para con los malos, ¿qué creen que tendrá para quienes por medio de su fe en Jesucristo han sido justificados y hechos aceptos a Él? ¿Qué creen que tendrá? ¿Verdad? En eso es en lo que nos podemos regocijar todos nosotros que hemos creído en Él y que ahora hemos sido justificados en Cristo y que ahora somos llamados santos y que ahora por la gracia de Dios hemos sido perdonados y lavados de nuestro pecado. Porque si con los malos es como es tan paciente como es, ¿cómo va a ser con aquellos que hemos recibido ya su perdón, su gracia y su misericordia? ¿Sí? Y debemos de fijarnos en eso. No enojarnos por lo bueno que es con los malos, sino por lo buenísimo que va a ser con los que ya hemos sido redimidos. Amén. Pablo lo pone de esta manera en 1 Corintios 2:9. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se fijan? O sea que ni siquiera nos lo podemos imaginar lo bueno que tiene Dios para nosotros. Ni siquiera nos podemos imaginar lo glorioso que va a ser todo. Si leemos en las Escrituras acerca del cielo y leemos acerca de la presencia de Dios y leemos acerca de las calles de oro y leemos acerca de la cena de las bodas del Cordero y leemos acerca de todos los seres celestiales que vamos a ver y todo eso, y nuestra imaginación se llena de cosas, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Pablo? ¿Qué nos dice Pablo? Que ningún ojo ha visto, que ningún oído ha escuchado, que no ha penetrado en el corazón del hombre, ¿sí? Ninguna de las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así es que podemos tener una imaginación muy, muy, muy vívida, podemos tener una imaginación muy, muy, ¿verdad?, de lo que va a ser el cielo, pero no nos podemos imaginar lo que Dios está preparando para nosotros. Y cuando yo pienso en eso, ¿saben qué? Y se los he dicho constantemente, especialmente últimamente, yo me pongo, ¿sabes qué? Yo ya quiero ir a verlo. Ya quiero estar ahí. Digo, si no me lo puedo imaginar, ¿verdad? Y tengo buena imaginación, no crean que no. Sí, me imagino un montón de cosas, pero si no me puedo imaginar, si mis ojos no han visto nada comparado con lo que Él tiene en el cielo, si mis oídos no han oído nada comparado con lo que voy a vivir en el cielo, entonces ¿saben qué? Eso me hace tener ganas de ir y ver qué onda, ¿no es cierto? ¿A ustedes no? ¿Ustedes no? Claro que sí. Si somos salvos y conocemos su gracia y conocemos su misericordia, chihuahua, yo quiero ir a ver, ¿verdad? Yo quiero ir a ver. Entonces, de nuevo, como dice Pablo en 1 Corintios 2:9, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún ojo escuchó, ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Noten el versículo 34. Segunda de Samuel 19. Pero Barzillai le respondió: ¿cuántos años crees que podré vivir contigo en Jerusalén? Ya tengo 80 años de edad. ¿Crees que sabré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Crees que podré apreciar la comida o la bebida? ¿Crees que podré escuchar mejor a tus cantores y cantoras? No quieres ser una carga para mi señor el rey. ¿Saben? Cuando leí eso me acordé de mi papá. Mi papá falleció el año pasado, en julio. Me acuerdo cuando iba a visitarlo, a él y a mi mamá. Mi mamá siempre me decía que se enojaba porque ya no podía comer las cosas que a él le gustaban. Ya no podía comer cosas con sal, ya no podía tomar café, ya no podía chicharrones, ya no podía comer chicharrones, ya no podía comer nada de lo que le gustaba a él.
Y estaba como que, ¿para qué estoy aquí? No puedo disfrutar de nada. Sí, y otra vez volvió a mi mente, así como Barzilai le está diciendo al rey, ¿para qué me llevas a Jerusalén si no voy a poder disfrutar de nada de eso? Y yo le digo al Señor, Señor, no me dejes llegar a estar como Barzilai. Sí, que ya no puedo disfrutar nada, que ya no puedo tomarme mis 4 tazas de café antes de salir de la casa en la mañana. Que ya no puedo comerme mis huevos con tocino, ¿verdad? Y luego los huevos fritos en la manteca del tocino, ¿verdad? Porque uno más como esos me voy a petatear, ¿verdad? O ya no puedo comer mis chicharrones en salsa verde, ¿verdad? Pónganse a pensar, sí, porque se puede llegar a eso. Y yo le digo, Señor, no me dejes llegar a ser como Barzilai. Déjame llegar a los 80, pero no me dejes ser así como Barzilai. Que a los 80 todavía esté disfrutando, ¿sí? De comer y de estar con tu pueblo y de levantar cantos a ti en medio de tu pueblo, en tu santo templo, y de tener la misma fuerza, así como cuando Moisés fue llamado a sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Se acuerdan cuántos años tenía? 80 años, y el vato estaba bien, todavía. Sí, hasta la tierra prometida los llevó. 120 años cuando finalmente llegaron a la tierra prometida. Y él como si nada. O como Caleb, ¿verdad? Cuando le dicen que vaya y que tiene los cerros, que vaya y, ¿sabes qué? Tengo esta edad, pero me siento todavía como un chavalón, ¿verdad? Échenme a todos los gigantes, yo me los aviento a todos. Si voy a estar así, ok. 120, 130 años nos los echamos, ¿verdad? Pero si voy a estar así como Barzilai, que ya no voy a encontrar ningún gozo en nada, ¿sabes qué, Señor? Mejor quiero estar allá contigo. Quiero volver a ver a mi nana Lina, quiero volver a ver a mi papá, quiero volver a ver a mi jefe, quiero volver a ver a mi esposa, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces Barzilai le dices, ¿para qué me llevas? Voy a hacer una carga para ti nada más. Versículo 36 sigue diciendo, solo te acompañaré un poco más allá del Jordán. ¿Por qué tendrías que darme una mayor recompensa? Y noten también cómo este hombre no quiere ninguna recompensa por haber hecho lo correcto. ¿Saben qué? Si vamos a hacer lo correcto únicamente cuando sabemos que vamos a recibir una recompensa, entonces no lo estamos haciendo con la motivación correcta. Tenemos que hacer lo correcto simplemente porque es lo correcto. Y si recibimos recompensa aquí en la tierra, gloria a Dios. Pero si no la recibimos aquí en la tierra, ténganlo por seguro que lo vamos a recibir en el cielo. Y de nuevo, lo que vamos a recibir en el cielo va a ser mucho mejor de lo que jamás nos pudiéramos haber imaginado aquí en la tierra. Versículo 37 dice, te ruego que me permitas regresar a mi ciudad para morir allá, junto al sepulcro de mis padres. Pero aquí está tu siervo Kimán. Y algunos comentaristas creen que este Kimán era hijo de Barzilai. Y dice, permítele acompañarte y trátalo como mejor te parezca. El rey aceptó y dijo, que venga conmigo, lo voy a tratar como si fueras tú mismo y haré con él todo lo que me pidas que haga. Noten, David sabe honrar a quienes le han honrado a él. Y esta es otra de las cosas que lo hacen un hombre conforme al corazón de Dios. Porque es el corazón de Dios. Dios honra a quien lo honra. ¿Sí? Dios honra a quien lo honra. ¿Sí? Él recompensa a quien lo busca. Sí, se nos dice en el libro de Hebreos que el que crea en Dios debe creer que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Me gusta la traducción en inglés porque dice que es galardonador de los que le buscan diligentemente. ¿Sí? Entonces podemos confiar en que si nuestra vida aquí en la tierra nos la pasamos buscándole a Él, buscando cómo agradarlo a Él, buscando servirle a Él, entonces Él nos va a galardonar aquí en la tierra y de nuevo en el cielo. Pero de nuevo, esta es otra de esas cosas que hacen a David un hombre conforme al corazón de Dios, porque ese es el corazón que Dios tiene también.
En el Salmo 103, los versículos 13 y 14 dice: el Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. Pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Entonces se compadece de los que le honran. ¿Saben qué me dice eso a mí? Que a veces la regamos, aun cuando somos seguidores de Cristo, a veces la regamos, pero porque Él entiende lo débil que somos, se compadece de nosotros por el temor que tenemos de Él, por la honra que le damos en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces debemos honrar a Dios en todo tiempo y de toda forma, porque si lo estamos honrando a Él, aun cuando a veces la reguemos, que la regamos, ¿cierto o no es cierto? La regamos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en las cosas que hacemos. De todas maneras, Él se compadece de nosotros. En el Salmo 147, los versículos 10 y 11 dice: el Señor no se deleita en los caballos briosos, ni se complace en la agilidad de los jinetes. El Señor se complace en los que le honran y en los que confían en su misericordia. ¿Cuántos confían en la misericordia de Dios? Gloria a Dios, que sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada mañana, ¿verdad? Y por esas misericordias no hemos sido ¿qué? Consumidos. Es bueno saber eso. Es bueno tener eso en mente, ¿sí? Que hemos abierto nuestros ojos a un nuevo día por la misericordia de Dios. Y que ahorita todos los que estamos aquí nos vamos a ir a casa y vamos a quizás a cenar, quizás a merendar, quizás a tomarnos un café y vamos a meditar en lo que hemos estado escuchando y vamos a platicar o vamos a echarnos las noticias o lo que sea. Y por su misericordia una vez más vamos a poder acostarnos y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. ¿Verdad? Es por su misericordia que podemos tener esa seguridad en nuestro corazón. Por su misericordia que podemos tener esa seguridad en nuestras vidas. ¿Sí? Versículo 39 sigue diciendo: entonces todo el pueblo cruzó el Jordán, y en cuanto el rey lo cruzó, besó a Barzillai y lo bendijo, y éste regresó a su ciudad. El rey se dirigió a Gilgal acompañado de Quimán y de todos los de Judá y de la mitad del pueblo de Israel. Pero después los israelitas fueron a ver al rey y le preguntaron: ¿por qué permitiste que nuestros hermanos de Judá te acompañaran para cruzar el Jordán contigo, junto con tu familia y con todo tu ejército? Y los jefes de Judá les respondieron: lo hicimos porque el rey también es pariente nuestro. Pero, ¿por qué se enojan? ¿Acaso piensan que lo hicimos porque el rey nos dio de comer? ¿Creen que recibimos algún regalo por acompañarlo? Y los israelitas dijeron: nosotros tenemos 10 veces más derecho que ustedes para que David sea nuestro rey. ¿Por qué nos han menospreciado? Recuerden que nosotros fuimos los primeros en decidir que él regresara. Pero los argumentos de los hombres de Judá tuvieron más fuerza que los de los israelitas. Noten aquí, se están peleando los israelitas y los de Judá. Primero como que ninguno quería que volviera el rey, ¿verdad? Primero como que había ahí que vuelva, que no vuelva. ¿Y qué tal si vuelve y nos da cuello a todos los que nos rebelamos contra él? Y ustedes son de su misma tribu y ni siquiera le han pedido que vuelva. ¿Por qué no le piden que vuelva? Y ahora van los de Judá para volverlo, para pedirle que vuelva y para venir con él. Y ahora ¿qué hacen los israelitas? Se enojan. Tenemos 10 veces más derecho a él que ustedes. ¿Por qué? Porque ellos eran 10 tribus y Judá y Benjamín eran 2 tribus, y ellos creían que tenían más derechos sobre los de Judá, aun cuando eran de la misma familia de Judá. Y por eso se nos dice ahí que los argumentos de los hombres de Judá tuvieron más fuerza que los israelitas. Pero ¿qué vemos en este capítulo? Que nos recuenta lo que David hizo al volver a Jerusalén para tomar su puesto como el ungido de Dios para ocupar el trono de Israel. ¿Qué vemos en este capítulo? Les digo lo que vemos. Vemos misericordia, vemos a un rey misericordioso. Vemos a un rey que recibió harta misericordia de parte de Dios, pero que también está dispuesto él a dar misericordia a los demás, aún aquellos que han pecado contra él, aún aquellos que lo han despreciado, aún aquellos que se han rebelado
contra él. Vemos un David que al haber recibido misericordia de parte de Dios, a pesar de sus errores y pecados, parece siempre estar dispuesto a dar misericordia a quienes le han faltado a él. Y la pregunta para nosotros es, ¿tenemos ese mismo tipo de corazón nosotros? ¿Estamos dispuestos a dar misericordia aún a aquellos que nos han faltado? Aún aquellos que han pecado contra nosotros, aún aquellos que se han portado de una manera tan diferente a la que esperábamos que se portaran. Sí, aún aquellos que hasta nos han ofendido. Tenemos ese mismo corazón de ofrecer misericordia, no porque la persona lo merezca, sino porque nosotros hemos recibido misericordia de parte de Dios. Miren en sus Biblias el Salmo 89. Vamos a leer algunos versículos del Salmo 89. El Salmo 89 no fue escrito por David, pero habla acerca del pacto que Dios hizo con David. Y quiero que vean las cosas que le prometió, o lo que le prometió Dios a David cuando hizo pacto con él. En el Salmo 89, comenzando en el versículo 1, dice lo siguiente. ¿Ya lo encontraron? Cuando lo encuentren digan ya. Ok. Yo estoy leyendo la Biblia Reina Valera contemporánea, así es que va a ser un poco diferente, pero no tanto. Noten, Salmo 89, versículo 1. Por siempre alabaré, ¿qué? La misericordia del Señor. De una generación a otra mis labios exaltarán tu fidelidad. Por siempre afirmaré que tu, ¿qué? Misericordia se mantendrá firme en los cielos y que en ellos se afirmará la verdad. Tú dijiste, he hecho un pacto con mi escogido. A mi siervo David le hice este juramento. Confirmaré tu descendencia para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Brínquense al versículo 14. Noten lo que dice ahí. Tu trono se basa en la justicia y el derecho. Y luego, ¿qué dice? La misericordia y la verdad son tus heraldos. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, que anda, Señor, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Vean de nuevo el versículo 14. Tu trono se basa ¿en qué? En la justicia y el derecho. Cortante, ¿verdad? Pero luego, ¿qué dice? La misericordia y la verdad son tus heraldos. ¿Qué son los heraldos? Los heraldos son los que anuncian, ¿verdad? Y la misericordia, ¿sí? La misericordia y la verdad es la que anuncian el carácter de Dios, ¿sí? Sabemos que es justo, sabemos que es derecho, sabemos que es recto. Pero las cosas que hablan acerca de Dios en estos tiempos son su misericordia y su verdad. El apóstol Juan nos dice en Juan 1 que Jesucristo vino con ¿qué? Con gracia y con verdad. Con gracia y con verdad. Porque como les he dicho antes, la verdad sin gracia es muy difícil de recibir, ¿no es cierto? Si nada más nos dicen nuestras verdades, ¿verdad? Es difícil, ¿no es cierto? Que alguien nos diga, ¿sabes qué? Y tú, y sabes qué hiciste, y eres, y si no hubiera sido. Pero si alguien nos dice la verdad con gracia, es algo muy diferente. Por eso el Señor Jesucristo vino con gracia y con verdad, para declarar lo que es la verdad, pero para cubrirla de gracia también. Para cubrirla de gracia también. Versículo 19, brínquense al versículo 19. En una visión dijiste a tus santos, he brindado mi apoyo a un guerrero, he escogido a un joven de mi pueblo, he encontrado a mi siervo David y lo he ungido con mi santa unción. Mi mano está siempre con él, mi brazo siempre lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo ni le hará daño ningún malvado. Más bien él derrotará a sus enemigos y herirá de muerte a los que lo aborrecen. Versículo 24, noten, mi verdad y ¿qué? Mi misericordia estarán con él y su poder será exaltado en mi nombre. Mi verdad y mi misericordia estarán con él. ¿Sí? Versículo 28, noten lo que dice. Siempre seré con él, ¿qué? Misericordioso, y mi pacto con él se mantendrá firme. Su descendencia permanecerá para siempre y su trono durará mientras el cielo exista. ¿Ya dejó de existir el cielo?
No, entonces quiere decir que hay alguien sentado en el trono de David. Pero ¿en dónde está centrado ahorita? En el cielo. Un día va a descender otra vez y va a sentarse en el trono verdadero de David y va a reinar desde ahí, ¿sí? En una visión, versículo 19, ¿ya leímos el versículo 19? Sí, sí, versículo 28, noten, siempre seré con él misericordioso y mi pacto con él se mantendrá firme, su descendencia permanecerá para siempre y su trono durará mientras el cielo exista. Versículo 33, sigue diciendo, pero no apartaré de David que mi misericordia ni faltaré a mi verdad. No me olvidaré de mi pacto, ni me retractaré de lo que he prometido. Una vez he jurado por mi santidad y no le mentiré a David. ¿Se fijan? ¿Qué fue lo principal que le dio el Señor a David? Aun cuando le dio todas las otras cosas que le dio, ¿cuál fue la principal cosa que recibió de Dios David? Misericordia. ¿Y pecó David? ¿Y qué recibió de Dios? ¿Y cometió adulterio? ¿Y qué recibió de Dios? ¿Y mandó matar al esposo de la mujer con la que cometió adulterio? ¿Y qué le dio Dios? ¡Wow! Misericordia, misericordia, misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Pero de nuevo, sabemos y podemos ser misericordiosos con quienes creemos que merecen misericordia. Pero a quienes juzgamos de no merecer misericordia, ¿cómo somos con ellos? Ay Dios, agárrense, ¿verdad? Porque ni el juicio de Dios es tan severo como el nuestro, ¿verdad? Y somos llamados a ser misericordiosos. El Salmo 103, los versículos 8 al 14 dicen lo siguiente: el Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira, grande en misericordia. No nos reprende todo el tiempo, ni tampoco por siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. El Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. Pues Él sabe que estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? Él bien sabe que estamos hechos de polvo. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque ellos recibirán misericordia. Quiere decir que si queremos recibir misericordia, ¿cómo tenemos que ser? Y ahorita, ¿cómo necesitamos tener misericordia? ¿No es cierto? Necesitamos ser tan misericordiosos ahorita. Porque qué bárbaro. Se nos prende la mecha, pero así de volada y empieza. Si tuviéramos la espada del Señor en la mano, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos si tuviéramos la espada del Señor en la mano? dejaríamos una mortandad por donde quiera. Pero no, somos llamados a tener misericordia. Llamados a tener misericordia. Y lo que quiere decir misericordia, ¿saben qué quiere decir? Es una palabra compuesta. Quiere decir que nos ponemos en el lugar de la persona con la que necesitamos tener misericordia. Y tratamos de entender por qué hizo lo que hizo, por qué está haciendo lo que está haciendo. Nos ponemos en su lugar y luego nos ponemos a pensar, si yo estuviera en su lugar, ¿cómo quisiera yo ser tratado o tratada? Si yo necesitara corrección, ¿cómo quisiera yo ser corregido? Si yo necesitara que alguien me pusiera en mi lugar, ¿cómo quiero yo que lo haga? Y si son como yo quiero que lo hagan con mansedumbre. Yo quiero que lo hagan sin juzgarme. Quiero que lo hagan entendiendo por qué, cómo. Preguntándome, ¿qué te llevó a hacer eso, a decir aquello? ¿Sí? Y luego que me muestren la misma misericordia que Dios ha mostrado. Primera de Pedro 3:8
Y 9 dice, en fin, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente y no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. ¿Escucharon en el versículo 8? Sean compasivos. ¿Y qué? Misericordiosos y amigables. En Efesios 4, 29 al 32 dice, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. David había recibido muchísima misericordia, ¿verdad? Y también sabía dar misericordia. También sabía dar misericordia. Así es que pidamos a Dios ese mismo corazón. Amén. Pidamos a Dios que nos ayude en estos tiempos tan difíciles en los que la misma iglesia está tan dividida. ¿Se han dado cuenta de lo dividida que está la iglesia? Que Dios nos ayude a ser misericordiosos los unos con los otros, porque no somos perfectos. Todos vamos a despertar mañana. Bueno, espero que todos vayamos a despertar mañana. Y los que despertemos va a ser únicamente por la misericordia de Dios. Amén. Oremos.